Buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes en Enfocado TV, Comunicación Positiva. Y para mí un privilegio, un placer y un honor estar con ustedes como todos los jueves. Señores, hoy vamos a hablar de desatar tu potencial de corazón. Cito a Diego Cisneros que dice que para que una empresa tenga éxito necesita las 3 Cs: cerebro, corazón y coraje. Hoy vamos a estar hablando del corazón como la actitud y del corazón como ese órgano que nos motiva, ese motor. Como decían ahorita, Robert, y bienvenido, tenemos al doctor Pedro Ureña. Pedro Ureña es cardiólogo reconocidísimo en República Dominicana, estudió en INTEC, estudió en Mount Sinai en Florida y estudió en Broward University, en Providence, ¿verdad? Sí, Brown University, exactamente. en Providence, Rhode Island. Tiene una serie de títulos que el mayor reto de la tarde realmente es decir todos sus títulos y lo que ha hecho. Pero lo bonito es que él tiene ahora un grupo de médicos aglutinados con él en lo que se llama Medicina Cardiovascular Asociada. Y él nos va a hablar hoy de cómo nosotros podemos desatar el potencial desde nuestro corazón, cuidándonos. Y ahí le tiro inmediatamente la primera pregunta mientras le doy la bienvenida al doctor Ureña. ¿Cómo nosotros podemos cuidar, proteger y desatar nuestro éxito a partir de salud del corazón? Bueno, mira, antes que nada, Robert, mira, mis gracias por la invitación. Para mí es verdaderamente un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Fíjate, cuando hablamos del corazón, y yo digo siempre, el corazón ha sido representado como el centro de la vida, el centro del alma, cuando hablamos del corazón. Pero literalmente, cuando ya no entramos en lo que es medicina, lo que es el cuerpo humano, es el motor que mueve todo. Y por tanto, una salud cardiovascular es esencial. Y lamentablemente hoy día es el principal órgano que causa más muertes en el mundo. Así que el cuidado, desatar nuestro potencial, tiene que ver precisamente con reconocer la importancia que el sistema cardiovascular juega en nuestras vidas. Y en ese sentido, cuidarlo implica varias cosas. Tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestra dieta, tiene que ver con los que son evaluaciones preventivas y sobre todo con seguir los consejos, como digo yo, de nuestros médicos en términos de cómo llevar una vida saludable desde el punto de vista de proteger ese corazón. Y tiene que ver con ejercicio, peso, dieta y sobre todo seguimiento y detección temprana. Wow. Doctor, usted ha dicho una palabra que usted sabe que para especialmente los dominicanos a veces es un tanto difícil de asumir. Cuando usted habla de detención temprana, usted sabe que es todo. La mayoría de nosotros acostumbramos a ir al médico cuando tenemos un dolor, cuando sentimos una molestia. Cuando hablamos de prevención, ¿en sí qué enmarca todo eso, doctor? Mira, ese precisamente es el gran reto. La mayoría de condiciones que predisponen a que el corazón pueda tener un problema no dan síntomas. En otras palabras, cuando dan síntomas, Wow. Sí. ya es muy tarde. Oh, Y eso wow. se refiere, por ejemplo, a la hipertensión arterial. Una persona, a menos que no se evalúe su presión, no sabe si su presión está elevada o no. Cuando ya un paciente tiene situaciones como accidente cerebrovascular, como un infarto, como insuficiencia cardíaca, es porque ya viene años arrastrando una hipertensión no tratada. Sí. Pero bien podemos decir el colesterol. Un colesterol elevado no te va a dar ningún síntoma. Las personas muchas veces piensan, bueno, que me siento cansado porque tengo el colesterol alto. No, en absoluto, no da ningún síntoma, porque esto es algo que va a ir acumulándose poco a poco en las arterias. Y cuando ya viene la manifestación clínica es porque es muy tarde. Algunas condiciones como la diabetes sí pueden dar síntomas, sobre todo con una descompensación muy grande. Si una persona tiene azúcar muy alta, en esos casos puede tener síntomas como sed, orina, pérdida de peso. Pero el gran reto, insisto, es que para poder detectar estas condiciones hay que hacer necesariamente una evaluación. Yo no puedo saber cómo está mi presión a menos que la mida. Yo no puedo saber cómo está mi colesterol, mis triglicéridos a menos que no haga una medición. Por tanto, la prevención incluye una detección y un seguimiento. Y eso es algo que yo siempre hago mucho énfasis. El hecho que hace 2 años mi colesterol estaba bien, no quiere decir que necesariamente está bien ahora. Las cosas cambian. Y una de las características de la enfermedad cardiovascular es que a medida que vamos envejeciendo, se hacen más prevalentes estas condiciones y por tanto tenemos que ir chequeando en el tiempo cómo cambiamos estos niveles. Oh, caramba. No, Y entonces ahí viene una pregunta. Bueno, son dos en una. ¿A partir de qué edad hay que dar ese seguimiento? Y luego que ya la gente va envejeciendo, nosotros no, por Sí, supuesto, no, por supuesto, otros sí. van envejeciendo, ¿cada cuánto tiempo debe irse? Okay. Cuando hablamos de una evaluación general, yo diría que nosotros debemos empezar a evaluarnos desde la niñez. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día sabemos que el colesterol empieza a hacer impacto a muy temprana edad. Hay estudios donde hablamos ya a los 7, 8 años, que empezamos a ver ya cambios en las arterias, como son acumulación muy temprana de colesterol. Entonces, un colesterol, por ejemplo, hoy día se recomienda que a partir de los 5 años nosotros sepamos si el niño tiene colesterol elevado o no.
Esto se hace mucho más preponderante si hay una historia familiar. Si yo tengo un padre que tuvo un infarto temprano o una madre que tuvo un accidente cerebrovascular, es decir, en estos casos somos mucho más agresivos. Pero en general, parámetros como colesterol, azúcar, triglicéridos, deberíamos empezar desde la niñez. Si hablamos de lo que es una evaluación cardiovascular per se, es decir, ¿cuándo yo debo ir al cardiólogo? Porque estos son chequeos que un médico general puede hacerlo. Un médico general puede chequear la presión, un médico general puede ordenar laboratorios. Ya una evaluación cardiovascular se recomienda en dos situaciones. En el hombre, a partir de los 35 años, es donde realmente empezamos a ver, vamos a decir, una elevación sistemática y muy impactante de los problemas cardiovasculares. Wow. Y en la mujer, posmenopausia. Sin embargo, si existen condiciones previas, por ejemplo, en los fumadores, hasta desde la adolescencia tenemos problemas. En el caso de la mujer, si es diabética, si es fumadora, también esto tiende a hacer que uno quiera hacer evaluaciones mucho más temprano. Así que realmente siempre debemos chequearnos desde que somos niños. Y yo diría, si reconocemos que la causa número uno de mortalidad en el mundo son los problemas cardiovasculares, entonces deberíamos empezar desde la niñez a tratar de detectar estos cambios y empezar a iniciar políticas en términos de conducta, alimentación, patrón de ejercicio en la niñez, porque es ahí donde podemos tener mayor impacto. Yo digo siempre, ya cuando una persona tiene 50, 60 años, comiendo de una forma, comportándose de una forma, es mucho más difícil cambiar esos hábitos. Pero en el niño, nosotros estamos en formación. Si yo acostumbro a ese niño a comer de manera correcta, si yo acostumbro a ese niño a darle importancia al ejercicio físico, pues mis resultados a largo plazo van a ser mucho mejores. Y es donde realmente se están enfocando hoy día las mayores instituciones internacionales, en la niñez, cómo lograr esos cambios a edad temprana. Interesante. Doctor, cuando usted habla de ejercicio, porque como dice Amirami, pasa a ser esto tan interesante donde tal vez nosotros estamos caminando y no sabemos el problema que podemos padecer. Como bien usted lo explica, debemos que hacerle un chequeo. Usted estableció el límite de edad, pero lo recomendable sería que cuántas veces al año visitemos nuestro cardiólogo a ver cómo está funcionando esto para ir de manera preventiva. Sí, mira, debemos hacer una evaluación por lo menos una vez al año. Y cuántas visitas subsiguientes va a depender mucho de lo que encontremos. Me explico. Si, por ejemplo, yo voy al cardiólogo y yo tengo 15 libras de más, tengo un colesterol elevado, tengo un azúcar elevada, tengo una presión elevada, pues obviamente tenemos que hacer un monitoreo de que estas condiciones que se han identificado se están resolviendo. De lo contrario, muchas veces pasa que sí, me dicen lo que tengo, pero si yo no hago nada para cambiar eso y no demuestro que ha cambiado, es como si no lo hubiéramos hecho. Sí. Entonces, el seguimiento es importante. Y eso, te digo esto porque en algunas estadísticas, y estas son estadísticas norteamericanas para que tengamos una idea, en pacientes hipertensos, menos del 40%, a pesar de visitar a sus médicos, están controlados. ¿Qué quiere decir eso? Que tomamos un medicamento, pero no logramos el efecto porque no hay un seguimiento o un énfasis en que tenemos que controlarlo de manera adecuada. Entonces es como si no tomáramos nada. Sí. Puedo saber que soy hipertenso, pero no tengo el control, por tanto no estoy previniendo el daño de esa hipertensión. Entonces, una vez al año debe haber una evaluación general. El seguimiento va a depender mucho de cuál sea la condición de ese paciente. Hay pacientes que una vez al año es suficiente, hay pacientes que hay que visitarlo a los 2 meses, cada 3 meses. Hoy día practicamos mucho lo que son guías generales, pero la medicina tiene que ser individualizada, porque cada ser humano es diferente. Y yo digo, realmente no podemos aplicar una misma regla. Sí. Realmente el médico va a evaluar, va a ver cuál es su condición y dependiendo de esto, vamos a tener un seguimiento, pero lo importante es conseguir el resultado. Es ahí donde tenemos que hacer el énfasis. Y de manera muy individualizada. Sí. Ahora, yo tengo un comentario tituá. Y entonces enfóquenme en la cámara para poder dar el tituá a ustedes allá y a nosotros aquí y a los que nos van a ver luego por YouTube en Enfocado TV. Cambio de hábitos. El doctor habla de cambio de hábitos, ¿verdad? Sí, Qué claro. difícil es cambiar hábitos. De hecho, es tan difícil cambiar hábitos que dicen los estudiosos del cerebro humano que los hábitos no se cambian, sino que se sustituyen uno por el otro. Entonces, ¿qué hábitos usted diría que tenemos que ir sustituyendo? ¿Y por cuáles hábitos buenos, verdad? ¿Qué hábitos negativos deberíamos sustituir por cuáles hábitos buenos para tener una buena salud de corazón? Bueno, hay una serie de hábitos que hoy día, como consecuencia del desarrollo de la sociedad, lamentablemente hemos ido adoptando. Y esto lo vemos mucho en lo que se va a llamar la transición de países como el nuestro. Y pongo el ejemplo. El ritmo de vida, el estrés, lo que hoy día es la característica de prácticamente todo ser humano productivo en nuestra sociedad. Si lo ponemos a ver en lo que era la práctica de una labor, o sea, o el trabajo hace 30 años y lo que es ahora, hemos visto un cambio dramático. La persona que iba a su casa a almorzar, dormía una siesta, todo se cerraba, regresaba. Parece mentira,
pero eso hoy día se ha demostrado que disminuye problemas cardiovasculares. Dormir la siesta, algo tan sencillo como eso. Sí. Indirectamente, ¿qué me está diciendo esto? Que el estrés tiene un impacto. Así Y es. por eso estamos viendo literalmente un aumento significativo en problemas cardiovasculares en edades que anteriormente no lo veíamos. Ujú. Pero eso no tiene que ver solamente con el estrés, también tiene que ver con los hábitos alimenticios. Hoy día tenemos una disponibilidad, vamos a decirlo así, de alimentos mucho más ricos en grasas saturadas, mucho más ricos en calorías. Por tanto, hábitos que tenemos que cambiar, definitivamente revisar la dieta. No tenemos que comer tantas veces en el día, tenemos que tratar de revisar un poquito el tipo de comida que estamos haciendo. Así que yo diría, dentro de los hábitos, manejar mejor el estrés, la dieta, y una que es muy importante, que tiene que ver mucho también con esa evolución de la sociedad, sacar el tiempo para hacer ejercicio. Ay, lo dijo. La principal queja que yo escucho, no, doctor, que yo no tengo tiempo. Todo el mundo tiene tiempo. Tenemos que tener a disposición. Lo que se recomienda hoy día es mínimo 30 minutos 5 días a la semana. ¿Quién no puede sacar 30 minutos? Y no tenemos que hablar de hacer algo muy elaborado. Caminar 30 minutos de manera continua es ya una actividad que se ha demostrado que reduce de manera importante los problemas cardiovasculares. 5 veces a semana, doctor. Perdón. 150 minutos a la semana es lo que se recomienda como mínimo nivel de actividad. Oh, Dios. No quiere decir que eso es lo máximo. Si usted puede hacer más de ahí, siempre va a redundar en una mejoría. A mayor intensidad y a mayor frecuencia, pues mejor beneficio. Pero no hay duda que por lo menos 30 minutos 5 días a la semana. Y pongámonos a pensar un poquito, ¿dónde pasamos la mayor parte del tiempo? Sentados. O en una computadora, o frente al televisor, o en una mesa. O en una reunión. Por exacto. tanto, realmente, o en reuniones, o sea, por tanto, esto definitivamente va a redundar en más dificultad en controlar el peso, y definitivamente la vida sedentaria de por sí es un factor de riesgo. Así es, así es. Habla de hábitos alimenticios. Usted fue muy puntual en el tema de las que son grasas saturadas, doctor. Usted sabe que a veces llevar una dieta un tanto balanceada, como bien usted dice, uno fuera de su hogar, a veces es un tanto complicado. Pero usted me dice el tema específico, los alimentos fritos, las cosas que pueden ser asadas, el tema también de las harinas, que a veces suelen ser tanto dañinas para el cuerpo. Cuando hablamos de una dieta saludable, pero dentro de un ámbito modesto para cualquier ciudadano que nos esté viendo en la televisión, que pueda coger un tipo de dieta un tanto así. Mira, Noel, qué bueno que tú traes a colación eso, porque es una queja que yo escucho mucho, y es llevar una dieta saludable es costosa. Eso no es verdad. Vamos a ver. O yo estoy mucho en la calle y por tanto tengo que comer mal obligatoriamente. Tampoco es una realidad. Realmente donde quiera hay ensaladas, los granos, que es una parte esencial de lo que es la dieta del dominicano, es una dieta saludable. El arroz en cantidades que no sean altas también es saludable, o sea, no necesariamente el arroz, las habichuelas, las ensaladas son malos, al contrario, son elementos que hoy día se han demostrado que no tienen prácticamente colesterol, a menos que se preparen de una forma equivocada. Muy bien. Evitar las cosas fritas, un pescado a la plancha, un pollo a la plancha, un filete de cerdo a la plancha. O sea que tenemos elementos en la dieta dominicana que son saludables. No tenemos necesariamente que irnos a la quinoa o al trigo o al arroz integral. O sea, realmente existen elementos que podemos usar en nuestra propia dieta que son saludables. Bien, las cantidades es muy importante. Y yo digo siempre, en ese sentido, tenemos que orientar mucho al paciente. Tenemos que tratar de ingerir alimentos hasta satisfacernos. No tenemos que darnos, como en buen dominicano decimos, esa llenura. Donde realmente en esas cantidades también radica mucho del problema. Por ejemplo, la diabetes está muy ligada a lo que tú mencionas de la ingesta de carbohidratos. Sí. Sociedades que ingieren mucho arroz tienen más tendencia a hacer diabetes, porque la cantidad es mucho. Sí. Y básicamente, yo te diría que en ese sentido, una dieta balanceada puede perfectamente hacerse aunque no estemos en la casa todo el día, aunque no tengamos una persona preparando los alimentos. Evitar las cosas fritas, evitar las grasas, y en las grasas, los chicharrones, las cosas como la carne de res en general, todos han demostrado que inciden de manera negativa en la enfermedad cardiovascular. Lácteos y derivados, la mantequilla, el queso, la leche entera, también son elementos que debemos tratar de minimizar. Nunca digo evitar completamente, porque yo entiendo que si usted tiene una dieta balanceada, usted puede comer una cantidad de grasa específica, pero esa es la palabra, limitada. Muy bien, excelente. Esa, si usted quiere, anótela directa. Esa dice Robert González. Esa dice Robert González. Para eso balancearnos. Sí, no, de verdad, porque mira cómo él puntualiza el tema de los lácteos, que a veces nosotros solemos creer que algunos lácteos son buenos, pero partiendo de lo que usted dice,
reducirlo a su mínima expresión y de consumirlo siendo ya en casos que puedan ser balanceados. Qué bueno. Mira, Dosificarlo, eso sí. es lo que yo siempre digo. Mira, yo, y no solamente lo digo, lo practico también. Yo digo, realmente uno tiene que hacer las cosas que a uno le gustan, pero sí que te haga daño. Entonces, en ese sentido, si tú tienes un monitoreo de tus niveles de colesterol, si tienes un monitoreo de tu peso, tú vas a saber hasta qué punto tú puedes hacer esos rompimientos de la dieta, Sí. vamos a decirlo así. Si yo me paso de lunes a viernes y yo hago mi ejercicio y yo como balanceado, que yo el sábado me como un queso que me gusta o me como una carne que me gusta, probablemente no va a tener ese impacto. Sí. Pero lo estoy haciendo dentro de un esquema de control. Pero si yo me chequeo mi colesterol a los 2 meses y me doy cuenta que me subió, entonces digo, oye, Robert, te pasaste un poquito con la carne, quizás vamos a cortarlo Sí, un poquito más. O vigílame qué estás haciendo el fin de semana que podamos mejorarlo. Muy bien. Pero recuérdense de algo, y siempre soy muy insistente en esto, la salud es el bien más preciado y el menos valorado. Así es. Una vez que se pierde, no se puede tener, no importa el dinero que usted tenga, créame, es lo que cuando perdemos no podemos retornarlo. Así es. Y lo digo con mucho conocimiento de causa, Sí, porque claro. yo veo tantos pacientes míos que yo digo, se preocupan tanto por el carro, se preocupan tanto por los bienes y se despreocupan tanto con su ser. Y digo, ¿cómo va a ser que tú eres tan compulsivo en chequear tu carro cada 5.000 kilómetros? No fallas, inviertes lo que sea en que ese carro esté en nítidas condiciones y tú chequeas una vez al año, lo consideras que es un gasto innecesario. Entonces, realmente las prioridades tenemos que realmente revertirlas. Llevar ese equilibrio. Revertirlas y reinvertirlas, Así ¿verdad? mismo, Reinvertir sí. el tiempo y el dinero que tenemos en eso. Y la actitud es tan importante, ¿verdad? Cuando encaramos eso, la actitud de cuál es la prioridad y la actitud de qué importancia tiene para mí la salud. Uno de mis clientes, no voy a mencionar su nombre ahora, él siempre dice que cuando uno va cambiando, el cuerpo va cambiando, uno va sintiendo como pequeños decrementos, ¿verdad? O pequeños bajones en la calidad de vida, pero uno no se va dando cuenta. Un día te duele una pierna, al otro día te paraste y te dolió la espalda, al otro día te sentiste como en energía, pero como son tan pequeños, uno no se va dando cuenta. Entonces hay que irse dando cuenta. Entonces, como decía Robert ahorita, toma lápiz y papel y piensa de 6 meses hacia atrás o de 6 meses hacia acá más bien, ¿qué cambios tú has tenido en tu organismo? ¿Te has sentido diferente? ¿Te has sentido con menos energía? ¿Te has sentido con algún dolor? ¿Te has sentido que te falla algún órgano? Entonces es hora de que tú revises esa maquinaria, ¿verdad? Y retomando la actitud, doctor, hablamos ahorita del estrés, pero yo quisiera que nos hable un poquito más acerca del impacto de la actitud en la salud del corazón, tanto la parte negativa del estrés como la parte positiva de que tengamos un propósito, de que tengamos un sentido de dirección en la vida, de que la gente tenga un hobby, de que la gente tenga válvulas de escape, ¿verdad? Sí. Mira, yo digo, mira, hay cosas en medicina y uno como médico siempre se cuida mucho de hacer aseveraciones que no estén basadas en evidencia científica, donde haya habido estudios, pero no hay duda de que ya más de 20 años de ejercicio, viendo muchos pacientes, uno empieza a ver patrones que definen muchas cosas. Y eso que tú mencionas, la actitud es una de ellas. Yo te puedo decir que cuando yo veo hoy día la cantidad de pacientes ancianos que yo tengo en mi práctica, estamos hablando de nonagenarios, personas de 90 y tantos años, hay una cosa que es prácticamente común a todos, y es la actitud. Excelente. La actitud. Es impresionante como tú puedes ver personas que llegan a una edad muy avanzada en excelentes condiciones, pero una actitud positiva, es una actitud donde realmente la actividad física siempre fue una parte de su sistema. Yo te puedo decir que el verdadero secreto de la juventud para mí es el ejercicio. No hay ninguna duda al respecto. Yo no he visto a nadie que llegue a una edad avanzada en buenas condiciones que no es una persona que haga ejercicio físico de manera regular. Sí, Eso es una realidad. sí, no, Eso es una directamente, realidad. Ay, Dios directamente. mío. Pero la actitud es importante. Yo tengo un paciente que va a cumplir 100 años. Y el otro día él me estaba diciendo, y lo digo porque siempre me impacta, porque es una persona muy alegre cada que llega a la consulta, y me dice, doctor, tengo un problemita, no pude montar la bicicleta esta mañana porque me está doliendo un poquito la espalda. Mire Y eso. tiene 29 años. Ya lo sabe. Todos los días él monta su bicicleta media hora, pero fíjate la actitud, no es que me duele para, doctor, que yo voy a hacer, no, es quejándose que no pudo montar la bicicleta. Pero ese tipo de actitud yo lo he visto en otros elementos, personas que son activas, que tienen algo que se enfoque, que los estimula. Tengo pacientes que hacen algunas actividades. Por ejemplo, tengo un paciente que también tiene 90 y tantos años, que hasta hace poco practicaba Aikido, que es una disciplina japonesa, y tenía en su casa y todavía con 90 y tantos años lo hacía todas las mañanas. Así que ese enfoque, esa actitud positiva, yo entiendo que redunda mucho en la salud. Al igual, y eso sí está demostrado, la parte negativa, el estrés, la depresión están ligados directamente a enfermedad cardiovascular. Es un círculo vicioso. El paciente que tiene depresión
tienden a tener más problemas cardiovasculares, pero los problemas cardiovasculares producen más depresión. Entonces, hoy ya sabemos que no solamente es un problema psicológico, sabemos que es un problema también fisiológico. Hay trastornos a nivel de ciertos transmisores neurológicos que se alteran en estas condiciones y producen estados depresivos que perpetúan el ciclo de enfermedad cardiovascular. Así que, así como la actitud positiva es extremadamente saludable, lo contrario también es muy negativo para lo que es el estado de bienestar cardiovascular. Muy bien. Wow. Está súper interesante. Doctor, tenemos que hacer una brevísima pausa por compromisos comerciales. Yo quiero que usted me permita. Yo quisiera que al retorno nosotros podamos llevar ahí rapidito, como usted considere, algunos tips de esos sencillos que usted tiene para empezar desde ya a ir nosotros cuidando y estar pendiente al tema de los chequeos y demás. ¿Qué le parece? Absolutamente. Vamos, hacemos una pausa y retornamos en breve, doctor. Tornamos a su canal 24 en su programa Enfocado. Seguimos conversando con el doctor Pedro Ureña. Yo siempre he dicho, en el momento que la televisión permita que los programas que se hacen fuera del aire pudieran salir también al aire, la televisión va a ser mejor. Porque de este conversatorio que hemos tenido aquí con el doctor ha sido totalmente enriquecedor. Y yo quiero que él me permita. Yo le preguntaba al doctor de algunos tíos recomendaciones, pero yo le voy a pedir por favor a nuestra audiencia que nos permita mover esa pregunta, porque ha surgido algo aquí muy interesante, doctor, y veo también que amigos de las redes sociales me preguntan. Hay personas que por cuestiones de tiempo no pueden hacer ejercicio de manera habitual, sino que lo hacen en condiciones que el sábado, que el domingo, pasan la semana trabajando y se van el sábado, se van el domingo a hacer ejercicio. ¿Esto es saludable para una vida cardiovascular, doctor? Mira, hay un estudio muy interesante que hizo una medición exactamente de lo que le llamamos el guerrero de fin de semana. El guerrero de fin de semana es la persona que durante la semana no hace ninguna actividad física y de repente quiere correr 15 kilómetros el sábado, o sea, realmente, o quiere hacer una actividad muy intensa, entendiendo que ese tipo de ejercicio compensa lo que dejó de hacer en la semana. Sí. Totalmente lo contrario. El corazón necesita condicionarse antes de usted someterlo a un estrés muy fuerte. Y esa falta de condicionamiento, de hecho, es negativa si usted hace, de no hacer nada, hacer ejercicio intenso. Ese estudio demostró que personas que hacen ejercicio moderado de manera regular tienen mucho mejores resultados en términos de prevención de lo que queremos prevenir. Infartos al miocardio, arritmias, insuficiencia cardíaca. Sobre todo cuando hablamos de individuos ya de edad media o que tienen factores de riesgo, un ejercicio de mucha intensidad sin un condicionamiento previo puede ser incluso peligroso. Wow. Al mismo tiempo digo lo mismo, si usted ya es una persona adulta y se va a involucrar en un ejercicio intenso, debe hacerse una buena evaluación cardiovascular primero. El ejercicio es una excelente herramienta preventiva si no hay una condición de base. Si hay una condición de base, puede ser un catalizador de problemas. Entonces siempre, claro, es muy importante enfatizar eso. Qué bien, qué bien. Mira, a mí tenía también una preguntita que surgió antes de las recomendaciones. Así es. Antes de que nos vayamos a recomendaciones, usted hablaba de que el corazón prácticamente no avisa, ¿verdad? Uno se da cuenta ya cuando tiene la condición. Pero por si acaso ya la tuviéramos o alguien que nos está escuchando la tiene o nos está mirando en este momento, ¿cuáles son los síntomas, por ejemplo, para arritmia, para insuficiencia, para presión alta? Bueno, mira, los factores de riesgo son los que no dan síntomas y tú tienes mucha razón. Lamentablemente, hoy día cuando hablamos de infarto, por ejemplo, sabemos que hasta el 40% de los infartos, el primer síntoma es el infarto, es decir, que el paciente se sentía perfectamente bien hasta el momento de ese problema. Pero sí existen algunos síntomas que deben alarmar, sobre todo si usted se encuentra en los grupos de riesgo. Por ejemplo, dolor en el pecho o presión en el pecho, usualmente es un signo de alarma. Esta presión en el pecho puede irradiarse al cuello, puede irradiarse a la espalda, puede irradiarse al brazo. Si a usted le falta el aire, si se está cansando con actividades que usted usualmente no se cansaba, si cuando usted hace una actividad siente que se le limita por opresión torácica, todos esos son síntomas que pudiesen apuntar hacia un problema coronario o hacia un problema de debilidad del músculo cardíaco u otros problemas. Las arritmias o las palpitaciones son una causa frecuente de visita al médico, donde el corazón se siente que está acelerado, y eso puede acompañar sensación de mareo, de desmayo, sudoración. Todos estos son síntomas que deben mostrar alarma. Pero en general yo digo a mis pacientes, mira, al final, si tú no te sientes bien, chequéate. Porque hay una lista tan grande y, insisto, con esa medicina personalizada, individualizada, son tan diversas las manifestaciones que sea un profesional que le diga a usted si lo que usted tiene es algo que necesita atención o no. Porque muchas veces cometemos el error de autotratarnos. ¿Sí? Así es. No se imagina la cantidad de pacientes con infartos que llegan ya en una etapa muy tardía porque pensaron que era una indigestión y se te empiezan a tomar un antiácido, se recuestan un rato y cuando ya vienen a llegar a la emergencia, ya es muy tarde. Ya tenemos un corazón que ha sufrido mucho daño y donde ya las maniobras
poder rescatarlo se hace mucho más difícil que si hubiese llegado al primer Desde momento el del primer síntoma. momento. Así es. Doctor, así nos es. quedan apenas 2 minutos nada más. 1 minuto para esas recomendaciones que usted entiende que debemos de ir asumiendo. Y me gustaría que el último minuto usted reitere en base a los síntomas de expresiones que usted entiende que debe llamarse a la atención. Y si es permitido, que usted me le diga a nuestra audiencia dónde lo pueden contactar, doctor, porque yo entiendo que no podemos marcharnos sin regalarle la oportunidad de que ante cualquier tema de salud poder acercarse a usted, doctor. Bueno, gracias, Así Robert. es. Mire, pues bien, yo creo que quizás el mensaje más importante, y voy a sonar reiterativo en esto, es entender que la salud es el bien más preciado. Vamos a empezar con ese, Sí. con ese concepto. El bien más preciado que tenemos es nuestra salud. Sí. Por tanto, esto amerita que le demos la importancia que requiere. ¿Y qué quiere decir eso? Chequeos preventivos son importantes. Muy bien. Existen muchos factores que no vamos a darnos cuenta que lo tenemos a menos que no lo evaluemos. Por tanto, una evaluación temprana es importante. Reconocer la importancia de movernos, Sí. de que la vida sedentaria hace daño, no solamente a nivel cardiovascular, en muchos otros niveles también. Sí. Ser balanceado con la dieta, entender que realmente existen cosas que podemos hacer y otras que debemos limitar. Muy bien. En ese sentido, no existen limitaciones dentro medio. Dentro medio es un medio rico para poder comer de manera saludable, Excelente. siempre y cuando entendamos que ese balance se puede conseguir donde quiera. Muy bien. Ujú. Y finalmente, quizás uno de los aspectos más importantes, si tenemos cualquier manifestación que tengamos dudas, entonces debemos apresurar esa evaluación, que sea un profesional de la salud el que nos diga si ese síntoma realmente pertenece relevante. Sí. a algo amenazante a su vida o sea lo que no debemos darle Muy importancia. bien, Muy qué bien, bien, qué bueno, muy qué bien. bueno. Creo que Excelente. excelente. Solamente pedirle su contacto, si es posible, su número de su consultorio, Seguro, para muy si bien. alguien quisiera acercarse, por favor. Estamos en Medicina Cardiovascular Asociada, tenemos 2 oficinas, una en Naco y Rempiantini, y el teléfono de la central es 809-566-8000. Excelente. Muy bien, excelente, muy bien, brillante, excelente. brillante. Bueno, yo quiero cerrar diciendo esto rapidito, que de mi parte, ¿verdad? El cuerpo es templo del espíritu, ¿verdad? Y esa es mi filosofía cristiana, no tiene que ser la suya, pero yo sí pienso, y obviamente tengo que hacer cambios y modificar, porque los titúas vinieron para mí también, Sí, Robert, sí. que como el cuerpo es templo del espíritu y la salud entonces es un bien tan preciado, vamos a cambiar, señores, para desatar el potencial. Yo la primera, ya les contaré testimonios. Amén, amén. Qué bueno. Y si es del Espíritu Santo, debemos darle vida y mantener ese espíritu siempre activo. Así es. Es con eso. Así es. Señores, totalmente agradecido del doctor Pedro Ureña por la distinción y esta excelente entrevista que ha brindado para toda nuestra audiencia. Como siempre, doctor, las gracias a usted por disponer de su tiempo. Gracias por invitarme. Es así. Señores, nos reencontramos mañana en su canal 24. Esto que es enfocado comunicación positiva. Voy a cerrar con unas palabras que no acostumbro a hacer, pero debo de hacerlo, porque tengo que expresarlas. Cada día que pase en esta propuesta nos sentimos satisfechos y felices porque podemos llevar a ustedes una comunicación diferente en esto que es enfocado. Señores, hasta mañana. Amirami, doctor, Bye, bye. hasta luego.